Apocalipsis. De todos los libros del Nuevo Testamento, el Apocalipsis nos da la exposición más y extensa de la profecía. Es importante para el cristiano comprender los tiempos del fin, porque la profecía tiene el propósito cambiar la manera en que vivimos y la manera en que contemplamos la vida presente. La profecía nos da esperanza al hacernos conscientes de que Dios tiene unos planes, y que va a llevarlos a cabo. La profecía nos ayuda a purificar nuestras vidas al hacernos conscientes de la inminencia la venida del Señor y de nuestra responsabilidad delante de Él. Y la profecía nos ayuda a establecer prioridades correctas en nuestras vidas al darnos cuenta de que debemos dar nuestro tiempo y recursos a aquello que tiene un valor eterno. El libro afirma haber sido escrito por Juan. Apocalipsis 1, versículo 1, nueva traducción viviente. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan. Apocalipsis 1, versículo 4, nueva traducción viviente. Yo, Juan, les escribe esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Apocalipsis 1, versículo 9, nueva traducción viviente. Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Apocalipsis 22, versículo 8, nueva traducción viviente. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostraron. Y por cuanto no hay ninguna otra identificación del escritor más que Juan, se presupone que hay un conocimiento de parte de los lectores. Por ello, no se trata de cualquier Juan, sino del apóstol Juan. El testimonio de los padres de la Iglesia, especialmente Ireneo, es que el apóstol Juan escribió este libro. Además, el libro declara que el autor estaba en la isla de Patmos, y tanto Eusebio como Clemente de Alejandría afirman que el apóstol Juan estuvo exiliado allí por el gobierno romano. Además, el autor está bien familiarizado con las iglesias de Asia Menor, y esto concuerda bien con el apóstol Juan, que ministraba en Efeso. Todos estos hechos apuntan con gran certidumbre a Juan el apóstol como autor de Apocalipsis. Había sido deportado a esta rocosa isla durante el reinado del emperador romano Domiciano. El padre de la Iglesia Ireneo dice que Juan recibió las verdades de Apocalipsis hacia el final del reinado de Domiciano. Domiciano murió en el 96 después de Cristo, y por ello se asigna la redacción de este libro al año 95. Propósito: Juan escribió Apocalipsis con el fin de unir y completar la verdad profética de la Biblia. Sin el libro de Apocalipsis, quedarían muchas preguntas sin respuesta acerca de los tiempos del fin. Juan escribió también para alentar a los cristianos de su tiempo mientras soportaban la persecución de Roma. Les era necesario saber que la persecución nunca destruiría ni la Iglesia ni los propósitos de Dios. Esto, naturalmente, ha seguido constituyendo un aliento para los creyentes perseguidos a través de las edades. Escribió también para motivar a los cristianos a una vida piadosa y sabia. Tema: Juan escribe acerca de los grandes acontecimientos del tiempo del fin que tendrán lugar durante el día del Señor. El libro se centra en la tribulación de 7 años, pero incluye también información acerca de la segunda venida de Cristo y de su reinado milenial, que será establecido sobre esta tierra. En este libro se tratan los grandes temas proféticos de la Biblia. Consideraciones especiales. Enfoque de Apocalipsis. A lo largo de los años, el libro de Apocalipsis ha sido enfocado de diversas maneras por parte de los que querían desentrañar sus verdades. Aunque hay muchos enfoques que se han aplicado, mencionaremos 3. El primero. Los hay que consideran Apocalipsis como un libro de alegorías. El enfoque alegórico niega la realidad literal de Apocalipsis, y lo contempla como un libro que contiene mensajes con un reto y aliento espirituales dado en un lenguaje figurativo y simbólico. El segundo enfoque básico es el histórico. Esta perspectiva considera que el contenido de Apocalipsis está basado en hechos, pero contempla la mayor parte del mismo como ya cumplido. Generalmente todo el libro, excepto los capítulos 20 al 22. Dentro de este enfoque se hallan los que consideran Apocalipsis como una presentación simbólica de la historia de la Iglesia, mientras que otros consideran los acontecimientos cumplidos durante los terribles años del emperador Nerón.
Estos dos enfoques se encuentran con problemas significativos. El primero es que el intérprete tiene que alegorizar, espiritualizar, casi todo el contenido del libro, haciendo su interpretación terriblemente subjetiva. El intérprete llega a ser entonces la autoridad final, porque no queda ninguna manera real para comprobar la validez de su interpretación. Este punto queda verificado por el hecho de que no hay armonía entre los que enfocan Apocalipsis de esta manera. Otro problema es que estos enfoques simplemente no armonizan con las grandes profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento sin cumplir. Además, estos enfoques no tratan de manera fiel con el propósito confeso de Apocalipsis, que manifiesta que el libro es profético. Apocalipsis 22, versículo 19, Nueva Traducción Viviente. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. El tercer enfoque es el futurista. Este punto de vista, que es la posición que adopta este estudio, toma Apocalipsis capítulos 4 al capítulo 22 como algo futuro. El período de la tribulación es tratado en los capítulos 6 al capítulo 19, mientras que el capítulo 20 contempla el reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra, y los capítulos 21 al capítulo 22 se centran en la eternidad. El enfoque futurista es el mejor, porque solo mediante él se sistematiza con las otras porciones proféticas de la Biblia. El enfoque futurista de Apocalipsis es el único que armoniza. Daniel 7, versículos 19 al 27. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después que el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Daniel 8. Versículos 23 al 25 Nueva Traducción Viviente. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Daniel 9, versículo 24. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9. Versículos 26 al 27. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra, y la miseria que acarrea, está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, terminará a los sacrificios y las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él.
Mateo 24, versículos 15 al 23. Llegará el día cuando vean de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que está en el campo no regresa ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Mateo 24, versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la angustia de esos días. El sol se oscurecerá. La luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo. Y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. En un programa escatológico unificado. En enfoque futurista es el mejor porque solo con él se cumple el propósito de que afirma que el libro es profético. La correcta interpretación de cualquier libro de la Biblia depende principalmente de una comprensión apropiada de su tema principal. El tema principal de Apocalipsis es declarado en el título que se le da en la primera línea de su texto. Si se quería que el libro fuese leído a una congregación atenta, como lo declara la bienaventuranza inicial. Apocalipsis 1, versículo 3. Dios bendice al que lee a la Iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Los versículos iniciales tienen que haber contenido alguna directiva para hacerlo inteligible. Los oyentes tendrían que conocer el tema para seguirlo al irse presentando los varios detalles de la acción en rápida sucesión. Aunque pueda haber otros enfoques para el libro de Apocalipsis, este es el más directo y lógico. El enfoque futurista es mejor porque solo este interpreta literalmente Apocalipsis, de la misma manera que se interpreta el resto de la Biblia. En contraste con otros enfoques del libro de Apocalipsis, la posición futurista permite una interpretación más literal de las profecías específicas del libro. Aunque reconoce el frecuente simbolismo en varias profecías. Se considera de manera normal el cumplimiento de los acontecimientos prefigurados por estos símbolos y por la interpretación de los mismos. Por ello, los varios juicios de Dios son realmente derramados sobre la tierra tal como se contienen en los sellos, las trompetas y las copas. Interpretación de Apocalipsis. Para muchos, el libro de Apocalipsis es una serie desconcertante e ininteligible de símbolos. Pero se puede eliminar mucha confusión interpretando el libro de manera apropiada. Se debe recordar que este libro fue dado para ser un desvelamiento de la verdad, y que por ello puede ser comprendido y apreciado. Apocalipsis 22, versículo 10. Entonces me indicó, no vendes las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. El primer principio interpretativo es que el enfoque de Apocalipsis ha de ser literal. El concepto de una interpretación literal siempre hace surgir preguntas, ya que excluye cualquier cosa simbólica, y obviamente el libro contiene símbolos. Quizás fuese mejor decir interpretación sencilla o normal que literal, ya que los futuristas admiten la presencia de símbolos en el libro. La diferencia entre el literalista y el espiritualista es simplemente que el primero ve los símbolos con un significado sencillo. Este enfoque normal ve el lenguaje como lenguaje llano, sin sentidos profundos ocultos que casi desafían la posibilidad de su descubrimiento. Segundo, se debe comprender que el Antiguo Testamento es una clave significativa para interpretar Apocalipsis. Hay alrededor de 350 citas directas o de alusiones claras del Antiguo Testamento en Apocalipsis. Esto da una media de unas 15 referencias al Antiguo Testamento por cada capítulo. Los conceptos del Antiguo Testamento como el libro de la vida y el vino de la ira de Dios, nombres del Antiguo Testamento, como Jezabel, Balaam y Babilonia, títulos aplicados a Cristo, como el primero y el último y la raíz de David, y numerosos símbolos que se encuentran por todo Apocalipsis.
Se hace evidente que es esencial un entendimiento de las escrituras del Antiguo Testamento para comprender claramente el Apocalipsis. Tercero, la interpretación queda enormemente simplificada cuando se descubre que Apocalipsis tiene un orden básicamente cronológico. Las visiones no están dadas al azar. Hay una pauta progresiva en el libro, como se sugiere. Aunque el libro Apocalipsis revela a Jesucristo, fue también él quien dio su contenido a Juan. Juan entonces escribió las verdades recibidas y las envió a 7 iglesias situadas en la región de Asia Menor. Apocalipsis 1, versículo 4. Yo, Juan, les escribe esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Apocalipsis 1, versículo 11. Que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Instrucciones que comprendiesen estas verdades y aplicasen a sus vidas serían bienaventurados. Apocalipsis 1, versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Juan envía saludos a estas iglesias e incluye una palabra acerca de cada persona a la deidad. Apocalipsis 1, versículos 5 al 7. Y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren. Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo. Se lamentarán por Él. Sí. Amén. Las cosas que has visto. Las personas de Carsto. El apóstol Juan conoció al Señor Jesús bien como el que más cuando Él estuvo en esta tierra. Pero cuando lo vio en su gloria, la respuesta de Juan fue de adoración llena de maravilla. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. La descripción del Cristo glorificado es un intento de comunicar la grandeza y los atributos Dios con las limitaciones del lenguaje humano. Las descripciones que se dan tienen su raíz en las imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el cabello blanco enfatiza su eternidad y sabiduría. Y la voz de muchas aguas sugiere poder y majestad. Ezequiel 43, versículo 2. De pronto, la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Este Señor glorificado es visto como el Señor de las iglesias y como aquel que las evalúa. 1, 11-20. Apocalipsis 1, versículos 11 al 20. Que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira. Ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora, como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Esta visión prepara a los lectores para los siguientes 2 capítulos. Las cosas que son,
Las posesiones de Cristo. Apocalipsis está dirigido específicamente a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué son estas 7 iglesias designadas como las 7 iglesias, cuando es cosa sabida que había más que estas 7 iglesias en Asia, por ejemplo, Colosas? La respuesta es que estas 7 fueron seleccionadas porque representan a todas las iglesias de todas las épocas. 2 razones confirman el carácter representativo de estas 7 iglesias. La primera es, simplemente, el hecho de que sean 7. De todas las iglesias que se podían haber elegido, solo se han seleccionado estas 7. En segundo lugar, en la promesa que hay al final de cada caña para cada una de estas iglesias. Hay la exhortación a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque cada carta está escrita a una iglesia, la promesa es para todas las iglesias. Las condiciones espirituales de estas 7 iglesias se verían una y otra vez en congregaciones locales a lo largo de la historia de la iglesia. En las 7 iglesias tenemos a la vez todo tipo de iglesia y toda clase de miembro, que no solo existía en la tierra en la generación de Juan, sino que existirá también a lo largo de toda la historia eclesiástica. En otras palabras, tenemos en las 7 iglesias locales escogidas una imagen compuesta de todas las iglesias en la tierra en cualquier momento determinado. Pero no solo se describen las condiciones espirituales, sino que se incluye también la evaluación de cada condición por parte del Señor de la Iglesia. Esto tiene un gran valor y significado para cada iglesia local. Porque si la iglesia puede discernir su verdadera situación espiritual, también sabrá cómo la ve el Señor Jesús. Así, estas iglesias históricas del primer siglo fueron escogidas porque en ellas se pueden encontrar las condiciones espirituales básicas de todas las iglesias. Algunos han de añadir un sentido profético a estas 7 iglesias, sugiriendo que también representan 7 sucesivos periodos de la historia de la iglesia. Aunque esto es posible, esta perspectiva conlleva problemas. Por ejemplo, se podrían presentar objeciones a la verdad la venida de Cristo en cualquier momento si la iglesia tenía que pasar a través de sucesivos periodos tiempo. A cada una de las 7 iglesias se les escribe una carta. Cada carta sigue el mismo formato básico. Cristo es descrito de una manera relevante a la situación de la iglesia, se da una palabra de alabanza, una palabra de condena, se dirige a la iglesia una palabra de exhortación, se da una advertencia de un posible juicio, y luego la carta termina con una promesa al vencedor. Obsérvese que un vencedor no es un súper santo ni un cristiano victorioso, sino sencillamente un creyente. Primera de Juan 5, versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los creyentes son vencedores porque son identificados con Cristo, quien venció. Cada carta dirige al ángel de aquella iglesia. La palabra ángel se emplea normalmente para denotar seres angélicos, pero se puede usar para designar seres humanos, como en el caso de Juan el Bautista, donde se ve como mensajero de Dios. Mateo 11, versículo 10. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen: Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. La iglesia en Efeso. La iglesia en Efeso es encomiada por Cristo porque se ha aferrado a la verdad de Dios y no ha tolerado contemporizaciones doctrinales ni morales. Pero le advierte que se arrepienta de una mortífera condición espiritual. Ha dejado su primer amor, probablemente su amor por el mismo Señor. El vencedor recibe la posesión garantizada de la vida eterna. La iglesia en Esmirna. Cristo no condena a esta iglesia por nada, sino que la alaba por su paciencia en medio de la persecución y de la pobreza. También es alentada a no ser temerosa, sino fiel. El creyente no experimentará la muerte segunda. La iglesia en Pérgamo. Cristo encomia a este grupo por su lealtad a él y por su fe. Esta fidelidad es tanto más digna de encomio cuanto que se encontraban en un medio espiritual muy hostil. Pero se les advierte que se arrepientan de su contemporización moral. El creyente no experimentará condenación, sino que gozará de Cristo. La iglesia en Tiatira. Para esta iglesia, el Señor toma nota de una serie notable de puntos dignos de alabanza: el amor, la fe y su arduo trabajo. Pero es también severamente condenada por tolerar a Jezabel, una mujer que promovía falsas doctrinas e inmoralidad. El creyente recibirá la estrella de la mañana. Referencia a Cristo en Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias.
Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. La iglesia en Sardis. Es muy poco lo bueno que se puede encontrar en esta iglesia. Esta iglesia tenía reputación de vida y vitalidad espiritual, pero en realidad era una iglesia muerta. Solo unos pocos en ella sirven a Cristo y reflejan su carácter. Se le exhorta a despertar y a recordar la verdad de Dios que habían recibido. Los creyentes reciben la garantía de que sus nombres no serán quitados del libro de la vida. Obsérvese que se trata de una promesa, no de una amenaza. Es una garantía absoluta de la seguridad del creyente. Además, se prometen recompensas a los que no han manchado sus vestiduras. La iglesia en Filadelfia. Esta iglesia recibe alabanza porque se ha identificado fielmente con Cristo y no se ha apartado de la fe. Es también encomiada por servir al Señor de manera eficaz a pesar de que tenía poco poder. Es exhortada a mantenerse firme y a no perder ninguna recompensa. Como creyentes, tendrían una posición de honra con el Señor. Esta iglesia es una fuente de deleite para el Señor, y les promete victoria sobre sus enemigos y libertad de la persecución. La iglesia en la Odisea. Esta iglesia tenía probablemente la peor condición espiritual de todas las 7 iglesias. Aunque no hay condena contra errores doctrinales ni morales, no hay alabanza por nada. La iglesia era indiferente, apática y se centraba en sí misma, y había sido engañada por sus riquezas materiales. El verdadero creyente recibe la garantía de que estará con Cristo. Las cosas que han de ser después de estas. El programa de Cristo. La escena celestial, la tercera y última gran división de Apocalipsis, comienza con el arrebatamiento del apóstol Juan al cielo en visión. Esta visión tuvo lugar después de estas cosas, esto es, después de los acontecimientos relacionados. Aparentemente, hemos de comprender que los acontecimientos de los capítulos 4 al 22 tienen lugar después de los tratos de Cristo con la Iglesia. Esto sugiere que la Iglesia es quitada de la tierra antes que comience el tiempo del juicio, la tribulación. Apocalipsis 4 y 5 parecen constituir un breve intervalo tras la remoción de la Iglesia, el arrebatamiento, y antes de los juicios de la tribulación. Estos capítulos registran lo que vio Juan en el cielo, y básicamente muestran que Jesucristo tiene derecho a juzgar este mundo, a reinar como rey y a establecer su reino. Él es quien controla los acontecimientos que aún han de tener lugar. En la visión, Juan ve por vez primera el trono de Dios. La palabra trono se emplea más de 30 veces en Apocalipsis, y se refiere al lugar de la autoridad. Cuando se refiere a Dios, enfatiza su soberanía y gobierno. Luego Juan ve 24 ancianos, posiblemente representando a la Iglesia en el cielo, y 4 seres vivientes, probablemente ángeles. Al proseguir la visión, Juan observa un rollo sellado en las manos de Dios. Se hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? De todas las personas y potencias del universo, solo Jesucristo tiene la autoridad. El rollo contenía probablemente los juicios que se derramarán en la tribulación. Solo Jesús ejecuta el juicio. Juan 5, versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Juan 5, versículo 26 al 27. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida 27 y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. El período de la tribulación. Los propósitos de la tribulación. Dios tiene siempre razones para lo que hace, y esto incluye el período de la tribulación. El propósito primario de la tribulación es salvar a Israel, preparándola para su Mesías. Dios ha hecho promesas de pacto a Abraham y a David, muchas de las cuales aún no han sido cumplidas. La tribulación comenzará el proceso de cumplir estas promesas pactadas, y por esto es de esperarse que la tribulación tenga un carácter concretamente judío. Jeremías 30, versículo 7. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel. Pero al final, será salvo. La gran obra de Dios en la tribulación no es juicio sino salvación, al salvar a Israel, introduciéndolos en el nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31. Se acerca el día, dice el Señor, en que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Apocalipsis 7. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios.
Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. Pero también habrá gentiles salvos, no solo israelitas. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Apocalipsis 7, versículos 13 al 14. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: Tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. No habrá un tiempo de salvación más grande en toda la historia humana, en el que millones y millones recibirán el don de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Un segundo propósito de Dios en la tribulación es el juicio. Jeremías 25, versículos 30 al 32. Ahora, profetiza todas estas cosas y diles: El Señor rugirá contra su propia tierra. Desde su santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan las uvas. Gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra. Porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, Él habló. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren. Nación tras nación sufrirá calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia. Desde los rincones más distantes de la tierra. La humanidad rebelde y pecaminosa será considerada responsable de sus maldades. Dios verdaderamente juzgará a los hombres incrédulos y a las naciones incrédulas. Juicios de la tribulación. Hay durante la tribulación 3 series de juicios. Son designados como los sellos, las trompetas y las copas. Cada serie contiene 7 juicios específicos. Los juicios siguen el uno al otro, saliendo las trompetas de los sellos, y las copas de las trompetas. El Señor Jesús se refirió a estos juicios de la tribulación como dolores de parto. Mateo 24, versículo 8. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Esto sugiere que al ir progresando la tribulación, los juicios se irán intensificando más y más, y los intervalos de tiempo entre los juicios se harán más cortos. Los sellos. Estos juicios tienen lugar durante la primera mitad del periodo de la tribulación, probablemente alrededor de 3 años y medio, y aparentemente no se exceptúa a nadie de ellos. Los son salvos durante este tiempo, y vienen a ser los evangelistas de Dios durante la tribulación. Se debería notar que los 144.000 son israelitas, pero forman solo una pequeña fracción de todo el Israel que será salvo durante la tribulación. Las 7 trompetas. Estos juicios tendrán lugar durante la segunda mitad de la tribulación, y se dirigen a los incrédulos, en particular a aquellos que han perseguido a los creyentes. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Estos juicios son más severos que los de los sellos. Obsérvese que los 3 ayes. Apocalipsis 8, versículo 13. Entonces miré, y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: Terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Son lo mismo que los juicios de las últimas 3 trompetas. Una importante clave interpretativa de Apocalipsis se encuentra en esta sección donde se le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez. Hasta este punto, el libro ha ido en secuencia cronológica. Esta es una interrupción de este orden, para añadir información adicional. Pero en los capítulos que siguen hay una serie de notaciones cronológicas que ayudan a establecer cuándo tendrán lugar ciertos acontecimientos. Durante la tribulación,
Dios suscitará 2 testigos especiales para que le sirvan a él en el mismo corazón del imperio del Anticristo. Probablemente ministrarán durante la segunda mitad de la tribulación en la ciudad de Jerusalén. Muy probablemente se trata de 2 hombres levantados para este ministerio, pero no son personajes del Antiguo Testamento que vuelven a la tierra para este periodo de tiempo. Personas importantes. En esta sección, se profetiza que Satanás perseguirá agresivamente a Israel durante la última mitad de la tribulación y que el Anticristo encabezará la última forma del poder del mundo gentil. Operará en el poder de Satanás y accederá al puesto de dictador mundial durante la última mitad de la tribulación. Será ayudado por el falso profeta dotado de poder satánico, que engañará al mundo, junto con el Anticristo, y hará que el mundo rinda culto a Satanás y al Anticristo. El triunfo final de Cristo tendrá lugar al terminar la tribulación al salvar a muchos y juzgar a muchos. La tribulación acabará con Cristo pisando el lagar de la ira de Dios, Armagedón. Las copas. El juicio de Dios termina con esta serie terriblemente severa de juicios. Estos juicios se precipitan en rápida sucesión en relación con la segunda venida de Cristo. El blanco especial de estos juicios es el Anticristo y los que se han alineado con él. Pero a pesar de la severidad de estos juicios y del hecho de que se trata de juicios divinos, estos hombres siguen rehusando arrepentirse. Las 2 Babilonias. El término Babilonia hace referencia a un sistema religioso o político en el que el verdadero Dios es excluido. El nombre de Babilonia se remonta a Génesis, donde se estableció el primer sistema organizado de religión idolátrica. La Babilonia religiosa, probablemente centrada en Roma, será destruida a mitad de la tribulación, por el Anticristo y sus seguidores, en su intento de establecer una única religión en el mundo, el culto a Satanás y al Anticristo. La Babilonia política se centra probablemente en Jerusalén y tiene referencia al centro del imperio del Anticristo. Esta será destruida por Cristo en su segunda venida. Las visiones finales. Esta sección comienza con el regocijo en el cielo al hacerse realidad la inminencia de la segunda venida de Cristo. Antes que tenga lugar la segunda venida, se celebran bodas del Cordero. Este acontecimiento nos dice que la Iglesia, la novia de Cristo, está en el cielo, que ya ha recibido su recompensa, y esto antes de la segunda venida. Luego se muestra la gloriosa segunda venida al volver Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que han blasfemado a Dios y han rehusado arrepentirse quedan aplastados en la batalla de Armagedón. Cristo dirige luego su atención al supremo enemigo, Satanás, lo hace encadenar y arrojar al gran abismo. De esta manera, no podrá perturbar el glorioso reinado milenial que Cristo establece. Durante 1000 años, Cristo gobernará la tierra y al hacerlo así cumplirá totalmente todas las promesas del pacto dadas a Abraham y a sus descendientes. El apóstol Juan no da mucha información acerca del reinado milenial de Cristo, porque los profetas del Antiguo Testamento la dan en abundancia acerca del gobierno del Mesías. Los profetas no sabían que el reinado del Mesías tendría una duración de 1000 años, y es Juan quien nos da esta información. A continuación del milenio, tendrán lugar los juicios finales. Satanás recibirá su castigo definitivo, los viejos cielos y la vieja tierra serán destruidos, y todos los incrédulos serán juzgados, al lago de fuego, un castigo eterno. Juan registra entonces que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra para tomar el puesto de los antiguos. Aparentemente, los santos vivirán en la tierra por toda la eternidad. El plan original de Dios era que el hombre viviese en la tierra paradisíaca y que allí tenga comunión con Dios, como se puede ver en Génesis. Capítulos 1 al 2. Es evidente que Dios vuelve a su plan original para una humanidad redimida.